Presidente, muchas gracias. Nuevamente un saludo a los funcionarios presentes, al ministro de Agricultura, la viceministra de Minas, al gerente de Bioenergy, a todos los funcionarios que están aquí presentes. Voy a hacer unos breves comentarios sobre el debate que se ha planteado. Interesante, como siempre, estos debates. Y desde luego, interesante las apreciaciones de la senadora Marixa Martínez, las cifras que nos presenta sobre la problemática de este sector. Pero antes yo quiero hacer un breve comentario, senadora Marixa, sobre el anterior ministro de Agricultura. Usted decía que tenía un estilo particular, yo creo que en eso sí tiene razón. Un estilo muy particular, hablaba mucho, prometía mucho, anunciaba mucho, pero los resultados son lánguidos, pobres. El sector agropecuario atraviesa una crisis muy grave. Nosotros estamos preparando seguramente un debate o en el mismo trámite cuando llegue a la plenaria del Senado el presupuesto, el proyecto de presupuesto, vamos a hablar de la contratación del doctor Iragorri. Porque ya la Procuraduría, inclusive a raíz de una solicitud nuestra, abrió una investigación, porque hablábamos de más de 3 billones de pesos en contratación directa entre los años 2015 y 2016. Y en lo que va corrido de este 2017 también es escandaloso. Es que estamos hablando del 81% de la contratación del Ministerio que la hicieron de manera directa y ya entraremos en ese detalle cuando corresponda. Hoy desde luego no es el debate sobre el tema, pero también debo decir algo que denunciamos aquí refiriéndonos al tema de los arroceros, y es que el ministro Iragorri inició una campaña que le costó al país un poco de plata, señor ministro Zuluaga, una cantidad de plata en la promoción del programa Colombia Siembra. Y los agricultores colombianos le hicieron caso, y es el problema del arroz. Se sembró en exceso, el gobierno les dio unas garantías en la promoción y después los dejó solos, es la verdad. Y aquí, con este problema planteado por la senadora Marixa con los biocombustibles, igualmente el gobierno le cambió las reglas del juego a los productores y miren las que estamos. Y yo quiero desde luego referirme brevemente a ese tema, porque este gobierno, el gobierno de Santos, recibió en materia de política de biocombustibles una verdadera política de Estado que venía en ascenso y por lo menos de protección al sector. No voy a mencionar las leyes porque aquí la senadora Marixa lo hizo, sin embargo, en el año 2004 les creó beneficios tributarios a los productores para garantizar que hubiese una estabilidad en la producción. Después viene el COMPES del que usted nos hablaba, el 3510 del 2008, del mismo gobierno del presidente Uribe, que le entregó a este gobierno, donde principalmente ese COMPES se refería a impulsar la producción nacional de biocombustibles y desde luego traía otras variables para diversificar la canasta de energía del país, mejorar la calidad del aire, estimular la producción local desde luego de materia prima, impulsar el empleo en el agro y desde luego promocionar y promover la producción de biocombustibles. Ese COMPES tenía esa garantía y posteriormente, como quedó plasmado en el Plan de Desarrollo 2006-2010 que recibe este gobierno, venía en ese Plan de Desarrollo priorizado el tema de los biocombustibles, pero este gobierno cambió las reglas del juego. Las resoluciones que la misma senadora Marixa aquí ha mencionado, la resolución 41053 del 16 del año 2016, donde ya
anuncia lo que iba a hacer en la siguiente, porque dice que esta se hace necesario, dice la resolución, contar con disponibilidad continua de alcohol carburante de origen nacional o importado. Ahí lanza el primer anuncio de lo que iba a hacer. Y posteriormente viene la resolución 31537 de julio del 2017, que tiene varias coincidencias nefastas esa resolución, y es mediante la cual se aprobó el primer registro de una empresa como importadora de combustibles para motores diésel, biodiesel. Mientras tanto, los productores dicen que tienen la capacidad hoy de suplir la demanda nacional. Ahí están las cifras de los mismos productores. Ellos están en capacidad de producir. Sin embargo, con esta resolución el gobierno les da un golpe bajo. Les da un golpe muy bajo. Porque, como yo lo decía, el Estado promueve el crecimiento de las áreas de siembra, en este caso de palma y de caña. Y sin embargo, después le abre la puerta a las importaciones. Y miren la coincidencia fatal que tiene esa resolución. Fue expedida el 12 de julio del 2017 y Bioenergy, senadora Marixa, inició operaciones el 16 de julio del 2017. Es decir, el gobierno recibe a Bioenergy cuando entra en operación con una resolución autorizando las importaciones. El golpe bajo que le da este gobierno a una empresa que nace y crece, y además aquí se hicieron los debates correspondientes, que falta otro debate sobre los incrementos y los abusos en las inversiones, porque allá se ha invertido más de 750 millones de dólares, con un incremento casi cercano al 500% respecto del costo inicial. Y una empresa que debió iniciar operaciones en el 2012, solamente lo pudo hacer este año, en julio del 2017, y el gobierno la recibe con una resolución aprobando un registro para una empresa importadora de combustibles, de manera que esa es la situación. Yo no sé qué está pensando el gobierno para por lo menos empezar a recuperar de la empresa de Bioenergy la gran inversión que hizo en ella, que desde luego fue bien planteada la empresa, y sin embargo los sobrecostos pues agravan su situación, y ahora nos contará el gerente o presidente de la empresa cómo van a hacer para recuperar esa gran inversión con una planta extraordinaria, como bien lo decía la senadora Marixa, y desde luego que genera a su alrededor, con sus cultivos, más de 4.000 empleos en cerca de 12.000 hectáreas que se han sembrado. Esto tiene unos impactos sociales y ambientales graves. El alcohol carburante tiene, senadora Marixa, genera, en el caso de la caña de azúcar, cerca de 100.000 empleos. Y si bien es cierto, los ingenios azucareros ubicados en el Valle y en el Cauca son propietarios del 25% de los cultivos y deben adquirir, sin embargo, el 75% de la materia prima, de la cual más de 2.500 propietarios en el Valle y en el Cauca, Risaralda, en ese sector del país, pues son propietarios pequeños, son pequeños propietarios. Entonces, vemos que hay de La Palma, aquí lo decía la senadora Marixa, porque uno cuando habla de La Palma, coincido, piensa en que son unos grandes productores. Como se dice en algunos sectores, los ricos del país han sembrado. Resulta que de 6.000 cultivadores palmeros, el 85% son pequeños productores. Y muchos de los grandes están asociados con pequeños, porque les han alquilado sus tierras y los tienen en una figura asociativa
como para que estén en las utilidades de la empresa. De manera que esa industria genera hoy cerca o más de 30.000 empleos directos y el gobierno las está afectando con esta resolución de que hemos hablado, una simple resolución. Ya la senadora Marisa aquí hablaba de las ventajas que tenemos. El alcohol de caña de azúcar colombiano reduce un 74% los gases de efecto invernadero, y el alcohol de caña de su país, señor presidente de Ecopetrol, de Bioenergy, reduce el 65%. Tenemos una ventaja comparativa importante que hay que tenerla en cuenta. De manera que yo quería simplemente hablar de esa situación, de la gravedad de lo que está haciendo el gobierno, del cambio de las reglas del juego de este gobierno para unos inversionistas que han hecho grandes inversiones, que han incrementado las áreas cultivadas en estos dos sectores, y sin embargo hoy, con abrir la importación, los deja colgados de la brocha, los deja en una situación muy grave, con una generación de empleo importante está allí. Entonces, yo sí quisiera escuchar hoy de la viceministra, ministra encargada de Minas, cómo o qué está pensando el gobierno para solucionar este problema. Uno diría que lo primero que hay que pensar es derogar esa resolución, la 31537 del 2017, para permitirle a Bioenergy que por lo menos empiece a recuperar la inversión y que atienda a los productores nacionales. Y desde luego, otras medidas, ministro de Agricultura, que se deben desde ya crear incentivos económicos para los productores, apoyarlos en temas de tecnología, etcétera. Pero aquí hay un punto fundamental en el cual el gobierno, que es responsable de lo que ha hecho, que debe replantear para no quebrar otro sector, porque el de los arroceros está ya, diría yo, la mitad de ellos a punto de quiebra, y si se sigue con estas políticas, pues seguimos quebrando sectores del sector agropecuario tan golpeado y que genera tanto empleo en el país. De manera que esas eran mis cortas reflexiones, señor presidente. Le agradezco y a usted, senadora, pues, por haber convocado este debate tan importante. Muchas gracias.